Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Dentro de las muchas absorciones que hemos visto hasta ahora, que son un poco más de los micronutrientes, vamos a hablar ahora de las absorciones de los macronutrientes en el intestino delgado. Hablamos entonces de la absorción de la glucosa, que se absorbe principalmente en el duodeno y en el yeyuno con el cotransporte de sodio, la galactosa, cotransporte también con el sodio, la fructosa por difusión facilitada de tipo pasiva, los aminoácidos que se absorben por cotransporte o difusión facilitada con algunos transportadores específicos, como los defectos de algunos de ellos que originaban enfermedades tales como la enfermedad de Harnap. Por ejemplo, recordarlo, ¿vale? Que esto lo hemos visto en su momento. Son transportadoras en micelas también, por ejemplo, las grasas, formadas por los ácidos biliares y que se absorben por una difusión pasiva en el enterocito. De hecho, se forman los kilomicrones, de los cuales ya hemos hablado en bioquímica metabólica, y de ahí a los vasos linfáticos normalmente, donde no hay circulación portal, pero sí se envían a la circulación general a través del conducto linfático torácico. Las sales biliares y las vitaminas, por ejemplo, recordar las sales biliares también se absorben en el ilion distal con cotransporte con el sodio. Y las vitaminas liposolubles, que ya las hemos comentado también, la vitamina D, E y K, que se absorben en el yeyuno y precisan de los ácidos biliares, y que ya hemos hablado de todo esto en bioquímica metabólica, en estructural y por supuesto en todos los vídeos previos del sistema digestivo, pancreático y de otros muchos que ya hemos ido viendo, así que os recomiendo que vayáis a ver todos esos vídeos previos. Las vitaminas hidrosolubles también súper importantes en la absorción de la mayoría, rápidamente de hecho por cotransporte de sodio es como se hace, y la mayoría se absorben también en el duodeno, además no precisan de los ácidos biliares al contrario que las liposolubles. Y vemos aquí que destacan sobre todo el ácido fólico, que se absorbe en el yeyuno principalmente, y la vitamina C, que se absorbe en el ilion terminal. También tenemos que hablar de la vitamina B12, que es la porción del ilion terminal también donde se va a absorber y requiere sobre todo en este caso del factor intrínseco secretado por esas células parietales del estómago para absorberse. También hablamos de la absorción del intestino grueso, que no nos había dado tiempo en el vídeo anterior, pero la absorción del agua en el intestino grueso también se da. De hecho, el intestino grueso realiza una fuerte absorción de iones contragradiente con una región que es el colon proximal o el colon absorbente, denominado así precisamente porque hace que se absorba agua de forma pasiva, y el intestino además grueso es el que absorbe principalmente el agua, un poco más incluso que lo hace el intestino delgado, y por tanto una de sus funciones principales es deshidratar y almacenar por tanto las heces. Por tanto es bastante importante todo este proceso de absorción que hemos ido comentando tanto en el vídeo
del otro día como en este. Sobre todo es importante tener en cuenta toda la reabsorción de todos estos nutrientes porque es la forma en la que luego efectivamente vamos a llegar a obtener toda la parte de la bioquímica metabólica. Vamos a hablar ahora también un poquito, ya que estamos, y como ha durado poco lo del tema de la absorción, porque ya lo comentamos en gran parte en el anterior vídeo, de algunos trastornos de la motilidad, porque también hay bastantes trastornos. Por ejemplo, el vómito es un acto de expulsión de contenido gástrico a través de la boca. Nada agradable, ¿verdad? Bueno, pues este proceso se suele dar normalmente por una distensión gástrica, una irritación o una hiperexcitabilidad de la región nerviosa que controla ese reflejo, el del centro del vómito, que se encuentra en el bulbo raquídeo. También tenemos la diarrea, una situación clínica que se caracteriza sobre todo por un aumento de la frecuencia de ir al baño, hacer deposiciones o a tener demasiadas heces. Según el tiempo que se prolonguen los síntomas, podemos hablar de la diarrea aguda, que es menos de 3 semanas, o diarrea crónica si ya pasa de las 3 semanas. Normalmente las cuestiones por las que se suele dar la diarrea suele ser por infecciones, intolerancia a alimentos, por algunas sustancias tóxicas, fármacos, enfermedades inflamatorias intestinales, el síndrome del colon irritable, síndromes de mala absorción, de mala digestión y algunas alteraciones endocrinas. Vamos a ver un poquito qué ocurre con la diarrea. A ver, hay diarrea que se puede clasificar como la diarrea aguda, que es la causa más frecuente de diarrea, que son por infecciones, por tanto. Puede ser causada también por algunos fármacos, pero lo más normal es que se produzca por algunos tipos de infecciones. Normalmente la diarrea aguda infecciosa se denomina por los parásitos que no invaden la mucosa intestinal. Os acordáis probablemente de la Giardia lambda o de la Cryptosporidium, que habitualmente causaban pocas molestias abdominales, pero ahí estaban dando guerra. Ir a los vídeos de parasitosis que están allí estos tipos de parásitos y los podéis recordar y podéis ver todo su ciclo infectivo. También podéis ver las bacterias invasivas como la Campylobacter, la Salmonella, las Aeromonas, la Vibrio, la Shigella y la Escherichia coli, que se encargan en muchos casos de provocar también diarreas agudas infecciosas. Estas se encuentran en la parte más de las bacterias y por tanto de los principios de la microbiología, pero podéis ir a verlos también para ver cómo infectan y de los grandes problemas que nos pueden llegar a dar. La diarrea crónica, que sería el caso de una diarrea que puede considerarse de 3 tipos, y es osmótica, es porque se acumula normalmente solutos no absorbibles en la luz intestinal. Este tipo de diarrea normalmente osmótica se puede agrupar por una ingestión de sustancias que se absorban mal, como es el caso del mannitol, sorbitol, laxantes de magnesio, entre otras cosas, o el déficit de la lactasa y por tanto una mala absorción de la glucosa galactosa. También puede darse una diarrea esteatorreica, llamada así por una maldigestión intraluminal, por tanto por procesos pancreáticos y por sobrecrecimiento bacteriano, una mala absorción por tanto de la mucosa intestinal que puede ser acompañado por celiaquía o por isquemia o también por la linfangiectasia. Y la diarrea secretora, que sería aquella que se produce normalmente porque se caracteriza clínicamente al presentar heces de gran volumen y de tipo acuoso. Básicamente una cosa muy desagradable. La diarrea en este caso se lleva a cabo normalmente por un adenoma velloso de recto o sigma de gran tamaño. La diarrea causa también los ácidos biliares no reabsorbidos que a través del colon actuarán también como una secreción de mucosa colónica. Hay tumores secretores de hormonas como la serotonina, la histamina, las catecolaminas, las prostaglandinas, las quininas en el síndrome carcinoide y otros procesos como el síndrome de Zollinger-Ellison, por ejemplo, que también pueden llevar a este tipo de diarrea secretora o inducidas por las enterotoxinas, como es el caso del cólera, o por una infección también de la E. coli enterotoxigénica. Diarreas también por alteración de la motilidad intestinal que se pueden dar con el síndrome del colon irritable, como hemos comentado antes, o la diarrea inflamatoria que es propia de una colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, y también en algunos casos se puede incluso asociar la gastroenteritis eosinofílica también con el SIDA y también a veces produce esta diarrea, como digo, inflamatoria. El diagnóstico y el tratamiento para todos estos tipos de diarreas con frecuencia suelen ser que vayas al baño y hagas las deposiciones que tengas que hacer y la presencia de factores acompañantes como infecciones y demás que se pueden tratar por supuesto esas infecciones atacando con antibióticos y demás. Y también, por supuesto, lo más importante es no perder ni la hidratación ni los electrolitos, porque eso es quizás lo más grave que pueda pasar asociado a una diarrea.
La mayoría de los casos de diarrea, no obstante, os he de decir que son autolimitados y no requieren de grandes tratamientos más allá de lo que os digo, una reposición hidrolítrica y por supuesto de reponer por tanto el agua y los electrolitos que podamos perder, porque lo más importante es que no tengas esas pérdidas. Puede ocurrir todo lo contrario, que tengas estreñimiento. La situación clínica contraria perfectamente a la diarrea y es una disminución normalmente de la frecuencia de las deposiciones. Es importante indicar que si se toma como referencia el hábito intestinal normal del paciente y no el de no hay ninguna media, cada persona es un mundo. Hay personas que van 3 veces al día y hay personas que van una vez al día y da gracias, y hay otras que van una vez cada 3 días. Bueno, cada uno tiene su propio ritmo. En principio, normalmente el estreñimiento se considera un problema primario si está asociado a alguna otra patología o algún consumo de fármacos que puedan provocártelo más. Las causas primarias más frecuentes se encuentran sobre todo con el consumo de hecho insuficiente de fibra en la dieta, por una ingesta inadecuada de líquidos, por la debilidad de la musculatura abdominal, por una falta de actividad física, a veces en el embarazo, que también se produce un poco de estreñimiento, o por la presencia de hemorroides, que tampoco facilitan el proceso. El tratamiento incluye cambios normalmente en la dieta y sobre todo que cuanto más ejercicio hagas, más se mueve también el intestino y todo el cuerpo, y al final facilitas también los movimientos de tipo intestinales que te ayudan a formar las heces mejor. El fecaloma, de hecho, es precisamente el acúmulo de heces duras o pastosas en el recto y en el colon que pueden llegar a hacer una obstrucción intestinal parcial o leve y en algunos casos incluso puede ser un poco más grave, y en estos casos pues lo que se necesita es, por desgracia, que te metan un supositorio, como se suele decir, o un enema para poder deshacer ese bolo que se te ha formado de fecaloma. La obstrucción o ilio intestinal es aquel proceso en el que el movimiento del contenido intestinal en un sentido cefalocaudal tiene una alteración. Se trata de un síndrome clínico bastante grave, ya que puede dar de hecho lugar a necrosis intestinal y a perforación intestinal y peritonitis, incluso con sepsis, con una obstrucción por tanto mecánica o una obstrucción paralítica. La mecánica sería aquella que se debe normalmente a múltiples causas como tumores, hernias o adhesiones postquirúrgicas, entre otros procesos, y normalmente la obstrucción paralítica o adinámica se debe sobre todo a alteraciones en los movimientos peristálticos normales, de forma más frecuente, por ejemplo, en el ilio paralítico que se produce después de una cirugía abdominal. El tratamiento depende de la causa, evidentemente, y el tipo de obstrucción, pero normalmente el tratamiento en algunos casos, sobre todo en los que se produce por procesos de este tipo de obstrucción, que en general se intenta tratar con una especie de descompresión por sonda, pero si es en las formas estranguladas, que creo que os las he comentado que serían unos casos un poco más graves, el tratamiento ya necesita de cirugía, ¿vale? También tenemos el tenesmo, para acabar, que es la sensación del paciente de que necesita defecar, aunque los intestinos ya estén vacíos. Esa sensación del vaciado incompleto puede ser un acompañado de dolor, de cólicos y un esfuerzo para defecar fuera de lo normal. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.